Hola, bienvenidos al primer capítulo de Viña Lee Online. El ciclo, organizado por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar, tiene como objetivo acompañarlos en esta cuarentena y ayudarlos a que se queden en casa. Soy Flor Arbulú, periodista del Mercurio de Valparaíso, y contamos con Guillem Pardex como primer invitado, autor de Un veterano de las tres guerras, 1978, el año que mostramos a la guerra, y el más reciente, El rey de Salitre que derrotó a Balmaceda. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, Flor, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás? Bien, también viviendo esta pandemia, ¿cómo la vivió usted? Bueno, ha sido una pandemia con distintas aristas, algunas las típicas de este encierro, de no poder visitar a la gente que uno habitualmente compartía, pero, pero también ha sido provechosa, yo creo, para la gente como yo que nos dedicamos a la literatura. Claro, Porque a ver, habitualmente uno requiere tiempo para escribir y todas las actividades adicionales que uno tiene, charlas, congresos, te van cortando tus tiempos de escribir. Ahora prácticamente eso no sucede, por lo tanto, ha sido fructífera desde ese punto de vista. Pero sobre, igual cuesta un poquito escribir porque uno está con todas las preocupaciones y todas las cosas inherentes a la pandemia, de las cuales no puede estar ausente porque uno no se pone en una isla. claro. Eh, entonces, pero mirado desde ese punto de vista del encierro, ha sido un encierro productivo, en mi caso bastante productivo. Bueno, usted hace muchos libros históricos, por tanto pasa mucho tiempo confinado en los archivos, me imagino. Pero, ¿hay una diferencia en ese sentido del hecho de estar obligado a confinarse? A ver, yo creo que siempre hay una diferencia entre lo que tú haces voluntariamente y lo que haces obligatoriamente. Mm, Eh, el confinamiento, cuando en tiempos normales, uno lo toma como un regalo de poder estar con el tiempo necesario para hacer lo que a ti te gusta, que es o investigar, estar en los archivos o estar en tu escritorio escribiendo. Ahora, cuando esto ya es impuesto y tan largo, como en el caso donde yo vivo, que ya perdí la cuenta de cuánto llevamos, nosotros estamos con un pequeño veranito ahí de 2 semanas, creo que estamos desde fines de marzo. claro. Entonces, eh, se hace difícil, pero cuando uno se mete ya a trabajar en lo que a uno le apasiona, como es mi caso, la investigación y escribir libros de historia, eh, ayuda mucho a pasar este encierro. Usted lanzó justamente un libro, El rey del salitre que derrotó a Balmaceda, justo en este marco de pandemia, en mayo tengo entendido que llegó a librería. ¿Cómo surgió este libro y cómo supo de este caso tan relevante para la historia? Bueno, generalmente yo trabajo con Penguin Random House, trabajo con bastante anticipación. Claro. Este libro lo trabajé durante todo el año pasado y estaba en el calendario de publicaciones de Penguin para el 20 de marzo, porque yo siempre lanzo mis libros en marzo o en abril. Ya. Existió la idea de retrasarlo, pero en realidad ya estaba listo, por lo tanto se lanzó en una situación muy especial, con todas las librerías cerradas, Claro. eh, pero no hubo lanzamiento presencial, fue todo online, pero así todo, fíjate que el libro ha tenido no las mismas índices de lectura que tenían en tiempos normales, pero un alto índice de lectura, porque hay mucha gente que también se ha dedicado en la pandemia a leer. Claro. No somos solamente los que escribimos, sino que también los lectores. Y yo me doy cuenta de eso por las redes sociales, la gente haciendo esfuerzos para adquirirlo online, el libro. Así que mira, no fue un desastre el lanzamiento, sino que yo diría que le ha ido bastante bien. Ahora tú me preguntas, ¿de dónde surgió la idea de este libro? Claro. La idea de este libro quedó flotando en mi mente después de mi primera obra, que fue Un veterano de tres guerras, Ujú. donde el protagonista tiene un papel muy marcado en la Guerra Civil de 1891.
Y a mí me abrió el apetito de saber más de esta guerra, que no es muy estudiada por los Mm, chilenos, y, y si es estudiada siempre es de las mismas aristas. Yo tenía ciertos antecedentes de la intromisión de este señor de John Thomas North en la guerra, y me puse a investigar a comienzos de 2019, y cada día me fui sorprendiendo más de la importancia que había tenido su influencia en el desarrollo de la guerra civil y en el resultado de la misma guerra civil. Y me fui encontrando con fuentes donde había documentación eh, muy fehaciente de la intervención de él, tanto aquí en Chile como en Gran Bretaña, perfecto. porque tuve acceso en marzo del año pasado a archivos de la Cancillería Británica y me encontré con cartas, telegramas. eh, Así que por eso decidí yo, después de encontrarme con todos estos documentos tan importantes, darle un giro al libro y no hacer un libro de la Guerra Civil de 1891, sino que de la injerencia de John Thomas North y de los británicos, porque él arrastró al imperio Claro. inglés a generar esta guerra, porque no fue tomar partido, fue a generarla y a tomar partido. Así que de ahí resultó esta investigación como con esta perspectiva, digamos, de la intervención británica. En este sentido, la guerra civil de 1891 no sería solamente política, sino que también tendría un componente económico. Mira, yo creo que finalmente esta guerra, si le pudiese poner porcentajes, tuvo un 85% económico y un 15% político. Perfecto. Porque los políticos, es cierto que los conservadores estaban contra Balmaceda por una serie de discrepancias que tenían con él respecto a su programa de gobierno, que era un programa muy progresista. Claro. Era un programa de gobierno donde él estaba por primera vez en la historia republicana trasladando los grandes recursos que estaba generando el salitre a cosas que le llegaban a toda la gente, como las obras públicas, Claro. como la salud, la educación y bueno, y también la defensa, porque estábamos para variar con problemas limítrofes con Argentina. Y todo eso el Congreso, o el sector conservador del Congreso, lo tomó como un intento de perpetuarse en el poder. Decía que él hacía esas obras públicas para hacer viajes, de los ferrocarriles eran para llegar a todas partes y hacerse campaña, que las compras de buques y de armamento en Europa eran para dar un autogolpe de Estado, lo cual era absolutamente falso. Eh, y decían que él estaba despilfarrando el presupuesto nacional. Fue el gobierno que construyó más escuelas, más liceos y más hospitales en 4 años que en todo el periodo de los 80 años anteriores de vida Claro. republicana. Entonces existía ese componente político de estar contra Balmaceda, porque era tan bueno su programa que si no era reelecto, iba a ser elegido otra persona de su misma tendencia. Claro. Y eso fue explotado por John Thomas North, que se vio muy amenazado por Balmaceda. Se ha hablado mucho en la historia de que Balmaceda quiso expropiar la salitrera, Ujú. lo cual es una falsedad absoluta. Lo que pasa es que las salitreras estaban en un 70% en manos de John Thomas North y de su gente, Claro. y Balmaceda no les quitó la salitrera a John Thomas North, ni siquiera intentó, sino que lo que hizo fue primero terminar con el monopolio del ferrocarril salitrero, que también era de John Thomas North. Y era muy fácil terminar con eso porque ese era un monopolio entregado por el gobierno del Perú. Y ya esos territorios ya no eran peruanos hacía Claro. 15 años. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hizo Balmaceda? Viendo todo el caudal de recursos que aportaba el salitre para el erario nacional, declaró todos los mantos que eran propiedad fiscal, que no estaban siendo explotados, los declaró propiedad del Estado y que solamente iban a ser explotados por capitales mixtos, estatales y privados, Perfecto. pero privados chilenos, Mm. no extranjeros.
Claro. Y esto a John Thomas North le pareció que era ya el sumum del atrevimiento y primero buscó por las buenas un acuerdo con Balmaceda, hizo un viaje a Chile, lo intentó convencer, Balmaceda fue muy inflexible con él en la única reunión que tuvieron, y terminada esa reunión en La Moneda, eh, John Thomas North arrendó las termas de Cauquenes en la región de O'Higgins, ¿Mm? y ahí permaneció 3 semanas y empezaron a desfilar los políticos más ultraconservadores, militares y marinos, y ahí se orquestó la revolución un año antes de que comenzara. Uf, Estamos hablando de 1800, de abril de 1890, y la guerra comenzó en claro. enero de 1891. Y John Thomas North consiguió no solamente aunar la voluntad para derrocar a Balmaceda a los políticos chilenos, sino que después de regreso en Gran Bretaña, convenció al primer ministro, a Lord Cecil, de que apoyara la causa de la revolución que se iba a venir en Chile. Perfecto. Entonces, ese es el comienzo de esta situación. Tengo entendido que usted postula que se podría haber evitado los desastres que fueron Brasil y Concón. Por qué lo dice? A ver, porque el ejército revolucionario, todos recordamos que parte de la escuadra, o la escuadra, porque Mm, la gente habla de la marina sublevada. La marina no se sublevó. no, Todos los vicealmirantes, los capitanes de navío más antiguos permanecieron leales a Balmaceda, y claro. quien se sublevó fue el capitán de navío Jorge Montt. Ujú, ujú. Jorge Montt estaba en una situación bastante delicada en la época, porque él estaba a disposición del gobierno, lo que se puede llamar hoy día a punto de ser llamado a retiro, Ujú. por unas discrepancias muy graves que tenía con el almirante Latorre por la adquisición de nuevas naves. Claro. Se dice, yo no encontré documentación que lo respaldara, que los astilleros británicos habían hecho algunos favores a Montt, por Mm. decirlo de una forma elegante, Ya, porque no he podido encontrar los documentos. claro, Y por lo tanto, esos favores eran para que los nuevos cruceros chilenos, que eran 3, se construyeran en Inglaterra. perfecto. Y el almirante Latorre, que era el delegado de Balmaceda para la adquisición de las nuevas unidades, decidió que en Francia, porque eran mucho más modernas la construcción de los navíos y más barata. Entonces, North eligió al hombre con pinzas, al que estaba resentido con el gobierno Claro. y que iba a ser llamado a retiro. Bueno, y como yendo a tu pregunta, la escuadra al mando de Montt partió a Iquique. Ujú, ¿Por qué Iquique? Porque en Iquique estaba el salitre claro. y era una forma, digamos, de seguir exportando y quedándose con esos fondos. Partió Iquique con el Congreso, o el sector del Congreso contrario a Balmaceda a bordo, y en Iquique hubo una serie de combates, en Pozo Almonte, en Pisagua, San Francisco, que finalmente fueron ganados por los congresistas. Pero había un problema grande de cómo avanzar hacia el centro, porque podría estar dueño de Iquique, de Antofagasta, pero si no estaba en La Moneda y en Valparaíso, Claro, no, no había no bien. triunfo. Y las armas que estaba adquiriendo gracias a los préstamos de John Thomas North y otros banqueros, se demoraban en llegar. Ujú, Existía también el problema de los 3 buques que estaban en construcción en Francia, que si llegaban pasaban a ser parte de la flota balmacedista, y con eso Balmaceda recuperaba el dominio del mar, que lo había claro. perdido. Entonces ahí, en marzo de 1891, después de todos estos combates en el norte, el ejército congresista estuvo al borde de perder la guerra por falta de suministro. Perfecto. Y ese habría sido porque no podían avanzar a Santiago, donde habían 30.000 hombres. Entonces aquí vino la mano salvadora de John Thomas North para los congresistas, que pagando unos precios exorbitantes, que no los donó, todo lo cobró con intereses. Ah, Sí, todo lo cobró obvio. con intereses.
trajo armas de distintos países en tiempo récord y logró armar un ejército revolucionario muy grande. Si no hubiese sido por esta intervención de North y otros banqueros, eh, posiblemente habrían llegado los buques nuevos para la Armada, se habría podido llegar hasta Iquique, Antofagasta, haber desembarcado una fuerza de 20.000 hombres y haber dominado la revolución en el norte. Claro, y ahí se controla todo en el fondo. Se habría controlado todo, Claro. pero por un lado se opusieron, mediante una serie de medidas eh, judiciales y de amistad, de tráfico de influencia, a la entrega de los buques. Y por el otro lado apuraron el envío de armas, y así fue como llegaron, ¿no es cierto?, el ejército congresista hasta Concón, en agosto de 1891, y se produjeron las dos batallas más cruentas de Claro. la guerra, que fueron Concón y Placilla, las dos en la región de Valparaíso. Ese es el motivo, digamos, por lo cual yo digo que sin la intervención de Norte y sus adláteres, posiblemente el resultado de la guerra civil habría sido distinto. De todas maneras. No le quisiera molestar con mucho tiempo, pero saber un poquito cuál es la diferencia de escribir un libro como 1978, que es una experiencia más personal, que escribir un libro como el que nos estábamos hablando recién. A ver, yo creo que 1978 es un libro mucho más visceral, ¿Ya? no por eso no riguroso, donde que lo escribí después de darme cuenta que las generaciones actuales no tenían idea del riesgo que corrimos como país en ese Claro. tiempo. Eh, Consideré que lo personal era demasiado minúsculo para hacer una obra. Tampoco quise irme a buscar los antecedentes como para hacer un libro de historia sobre la crisis, porque tampoco iba a ser atractivo. Ujú. Entonces busqué un equilibrio entre lo personal y lo histórico. Perfecto. Lo personal estaba anotado en una libretita, otros estaban en la cabeza como recuerdo, y lo histórico, digamos, era muy fácil, porque estamos buscando cosas de 40 años atrás en ese tiempo, Claro, es lo más reciente. más reciente. Pero además ese libro quise darle un contexto yo para que los jóvenes de hoy supieran cómo era Chile. Claro. Entonces le dio un contexto político de lo que ocurría en Chile, un contexto también se podría decir que de las entretenciones, de los programas de televisión de la época, del fútbol, para que tuviera una visión del Chile de 1978 en forma global, para que tuviera una visión global del conflicto y una visión personal a la que le agregué también testimonios de otras personas que estuvieron en la época, en distintas partes. Perfecto. Volviendo al inicio, usted decía que ha dedicado este tiempo a investigar, a escribir. ¿Está haciendo un nuevo libro? ¿Nos podrías contar algo? Mira, te puedo adelantar que estoy incursionando por primera vez en la novela histórica. Ah, perfecto. Me ha costado un poco porque he tratado de ser históricamente riguroso en la novela. Claro. Entonces, es una novela donde hay en el fondo dos personajes ficticios, pero que se desenvuelven durante 30 años en un ambiente que es absolutamente histórico, ¿Ya? con, con personajes, el carácter de los personajes, los lugares, las fechas, los hechos. Entonces, en el fondo, es hacer una historia más atractiva desde el punto de vista del lector, Ujú. pero sabiendo de antemano que hay dos personajes ficticios y que el resto, ellos navegan en esta realidad. Y es una Perfecto. historia que se desenvuelve más o menos entre 1830 y 1860, al sur del Biobío. Años convulsionados, ¿no? Sí, bastante. Claro. Le- Entonces, en eso estoy. Ya, digamos, en la parte de redacción, porque ya la investigación la hice desde el año pasado, estuve trabajando en eso, desde septiembre del año pasado, terminé toda la investigación, aunque siempre cuando uno va redactando van quedando vacíos que te Claro. obligan a seguir investigando o volver a investigar.
Pero eso es mi próxima obra. Que si todo Así, anda bien, si todo resulta, estaría ya disponible para ser lanzada al mercado en abril del próximo año. perfecto. Muchas gracias, don Guillermo, por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Recordamos a todos los que nos están viendo que los libros, incluido El Rey del Salitre que derrotó a Balmaceda, se encuentran disponibles en Queleo Viña, está con delivery a domicilio, y si no, en buscalibre.cl. Muchas gracias por su tiempo. Yo te agradezco a ti, Flor. Ha sido muy grato conversar contigo, así que un gran saludo para toda la gente de la Municipalidad de Viña del Mar, para mi amigo de Queleo de Viña, y bueno, para ti mi agradecimiento. Pues. No, gracias a usted. Que esté bien. Hasta luego. Bien, adiós.